¿Quieres traer a tus familiares a Estados Unidos y no sabes por dónde empezar? Mi nombre es Yesenia Yacona, soy abogada de inmigración en Estados Unidos y por medio de este video te vengo a contar un poco de una manera sencilla qué tienes que hacer, cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder traer a tus familiares y sobre todo no tener ningún inconveniente en los tiempos de espera y al momento de aplicar a la residencia permanente. En principio, debo decirte que no todos los familiares califican para que puedas hacer una petición. Por ejemplo, los tíos, sobrinos, abuelos de un residente permanente o incluso de un ciudadano americano no califican para una petición familiar. ¿Quiénes sí califican para una petición familiar? Los ciudadanos americanos, por ejemplo, pueden pedir a sus hermanos, pueden pedir a sus hijos mayores de 21 años, pueden pedir a sus padres y pueden pedir a sus esposos e hijos, obviamente menores de 21 años. Los residentes permanentes solamente pueden pedir a su esposa o esposo, a sus hijos menores de 21 años y a los hijos mayores de 21 años, pero que no se hayan casado. Si ya se hayan casado, quedan automáticamente fuera de la posibilidad de que puedan ser beneficiarios de esta petición familiar. ¿Cuál es el formulario que utilizamos para hacer una petición familiar? Es el formulario de USCIS I-130. Este es el formulario que te permite decirle al oficial de inmigración cuál es tu estatus migratorio, bien sea un residente o un ciudadano americano, y a quién quieres pedir. Número 1. Número 2, tenemos luego que determinar cuál es la prioridad de ese familiar que tú quieres traer. Te pongo un ejemplo sencillo, los ciudadanos americanos. El ciudadano americano que pide a su esposa, a su esposo, a sus hijos menores de 21 años y a sus padres no tienen tiempo de espera, porque estos son considerados familiares inmediatos del ciudadano americano. ¿Qué es un familiar inmediato? Es una persona que no tiene que esperar por el boletín de visas que le diga cuál es la fecha de prioridad por la que se está gestionando la visa, donde hay residencias disponibles para que esa persona pueda hacer la aplicación de residencia. Sencillamente, estas personas hacen su formulario I-130 y además tienen el beneficio que pueden hacer una aplicación concurrente. ¿Qué significa esto? Que a la vez que tú pides a tu familiar, bien sea tus padres, esposa o esposa, niños menores de 21 años, puedes de una vez aplicar a la residencia permanente siempre y cuando ellos estén en Estados Unidos, ¿ok? Puedes hacer la I-130 en conjunto con el formulario I-485, lo presentas y mientras el formulario I-130 está siendo procesado por el Departamento de Inmigración, ellos van a poder permanecer aquí, les van a dar un permiso para trabajar, pueden tener también acceso a tener un número de seguro social y pueden incluso pedir el permiso de viaje en el caso de que necesiten salir y entrar. Ahora bien, ¿qué pasa con los familiares de ciudadanos americanos que no son familiares inmediatos, que no son los que ya mencioné, como por ejemplo el hijo mayor de 21 años? Ahí hay un tiempo de espera que sí depende del Departamento de Estado y del boletín de visa, de la disponibilidad del boletín de visas. Asimismo, por ejemplo, para los hermanos de los ciudadanos americanos es una pregunta muy común porque muchas personas piensan que porque yo tengo un hermano ciudadano americano que me hizo el formulario I-130, yo puedo permanecer en el país o incluso ya puedo aplicar a residencia. Los familiares de ciudadanos americanos que son hermanos tienen definitivamente que esperar un largo tiempo porque el boletín de visas actual más o menos en promedio estamos hablando de 16 o 17 años de espera. Pero ¿cuál es la buena noticia para los hermanos? Que hay muchas personas que tienen sus hermanos fuera del país, hacen la petición de I-130 y este hermano continúa haciendo su vida normal fuera del país o incluso adentro de Estados Unidos y tienen otro tipo de estatus migratorio que les permita continuar un estatus migratorio adentro de Estados Unidos hasta que llega ese momento de la fecha de prioridad del boletín de visas. ¿Qué haces con eso? Ya en ese momento puedes aplicar a la residencia permanente. Ahora bien, también están las peticiones familiares del residente permanente. ¿A quién puede pedir el residente permanente y cuál es una de las condiciones más importantes que tienes que cumplir para poder tener una residencia a través de pedir a un familiar y ese familiar pueda no tener ningún inconveniente? Ahora te lo explico. En principio, los residentes permanentes pueden pedir a su cónyuge, es decir, esposa o esposo legalmente casado. Es importante que tengan en cuenta esto porque hay muchos otros países extranjeros que aceptan el concubinato o la unión de hecho como un matrimonio válido. Yo no dudo que en esos países sea así, pero la ley de inmigración de Estados Unidos pide
el certificado de matrimonio para poder otorgarle a ese residente permanente, al igual que los ciudadanos, el derecho a pedir a su cónyuge. Tienes que igual hacer el formulario I-130. Los residentes permanentes también pueden pedir a sus hijos menores de 21 años, como sus familiares inmediatos también. ¿Y qué pasa con los hijos mayores de 21 años? Pues tienen que estar solteros para el momento en que haces la petición. Y es una petición que se va a demorar un poco porque los residentes permanentes dependen todos del boletín de visas. Es decir, si el boletín de visas está al día o ya tu fecha de prioridad está al corriente, ese familiar a quien tú le has hecho la petición, bien sea esposa o esposo y los hijos, pueden hacer la petición de residencia. No es como el ciudadano americano, que para los familiares inmediatos no tienen necesidad ni siquiera de mirar el boletín de visas. Ahora, ¿pueden los residentes permanentes pedir a los hermanos? No pueden pedir a los hermanos. ¿Pueden pedir hijos mayores de 21 años que se hayan casado? No pueden pedirlos. Tienes que esperar a hacerte ciudadano americano, que sencillamente les adelanto, para hacerte ciudadano, si obtuviste la ciudadanía por otra clasificación que no sea con un matrimonio, por el ciudadano americano, sencillamente esperas 5 años y aplicas a la ciudadanía. Ya en ese momento sí puedes pedir a tus padres, puedes pedir a tus hermanos, porque entras en la categoría diferente de ciudadano americano. Ahora bien, ¿cuál es uno de los errores más comunes que yo he visto con las peticiones familiares? Primero, peticiones incompletas. Segundo, a veces las personas fallan en mandar la petición del formulario I-130 con una traducción completa, bien sea del acta de matrimonio, bien sea del acta de nacimiento del familiar que estás pidiendo. La forma I-130 debe de estar completamente llenada, firmada con la fecha correcta. El arancel que pide inmigración tiene que ser completo. Ahora, ¿qué pasa si mi familiar está fuera del país y yo quiero que venga y se haga residente en Estados Unidos cuando le llegue la fecha de prioridad? Lo primero que tienes que saber es cuál es la fecha de prioridad, si es una petición que depende de la fecha o no, porque ya les expliqué anteriormente que los ciudadanos americanos no dependen en algunas clasificaciones de peticiones familiares de la fecha de prioridad. Y en tercer lugar, tu familiar tiene que tener una manera de cómo entrar a Estados Unidos. Es decir, si no tiene un visado de turista u otro tipo de visado, sencillamente cuando ya le llega el momento de esa fecha de prioridad, se hace una cita consular y le otorgan la residencia permanente vía consular. Espero esta información les sirva. Es un poco amplia la cantidad de información sobre las residencias por medio de peticiones familiares, porque hay varias clasificaciones y es distinto si eres un residente permanente o si eres un ciudadano americano. Gracias y espero esta información te sea de utilidad para traer a tus familiares al país.